La resurrección de nuestro Señor es la verdad más grande y absoluta que pueda existir en todo el planeta. Es la ley más contundente que rige el destino de la humanidad y del universo. Solo la resurrección es lo que a nosotros nos permite hoy ser lo que somos y vivir lo que podemos vivir. Gracias por tu palabra esta mañana, Señor. Oro que al ver esta hermosa obra, que es solo una representación de lo que ocurrió, entonces tu palabra lo confirme y que aquellos 2 discípulos que iban camino hacia Emaús ese domingo en la mañana, primer día de la semana, desalentados, tristes, por cuanto pensaban que el que había muerto no había resucitado. Y tú apareciste al lado de ellos y les hablaste. Y luego que fueron a casa al cenar, sus ojos fueron abiertos y decían, en corazón nuestro corazón ardía cuando estábamos escuchando sus palabras. Que así sea tu palabra esta mañana, que produzca fuego consumidor, que arda nuestro corazón para arrepentimiento, para convencernos realmente de que tú eres el Señor y que porque eres el Señor nos das vida y vida en abundancia. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dígale a alguien, Cristo resucitó. Gloria a Dios. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Iglesia, tenemos que entender que la obra redentora de nuestro Señor Jesús no terminó en la cruz. Nosotros tenemos una maravillosa experiencia que le llamamos la revelación de la cruz. Y hablamos de los derramamientos de la sangre y lo que eso significa para la iglesia, para cada persona en el mundo, ¿sí? Pero nada de lo que pasó en esa cruz y ninguna gota de sangre que hubiese salido del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo durante su proceso de pasión y dolor y martirización tendría valor alguno si no hubiera resucitado. ¿Por qué razón? Porque la resurrección es la que le da la validez, primero, a cada una de las palabras que Él dijo sobre sí mismo. Pero segundo, la resurrección es la que le da la veracidad, ya dije legalidad, ¿verdad? Ahora digo veracidad a cada una de las profecías que hay en el Antiguo Testamento con respecto a su nacimiento, a su muerte y a su resurrección. Es la resurrección la que le da el efecto de transformación a su obra en la cruz. Y el apóstol Juan, el único apóstol que estuvo en los momentos más determinantes, finales de Jesús. El primero al pie de la cruz, mientras moría. Pero también fue el único de los apóstoles que también estuvo en el momento de la resurrección, cuando ese domingo en la mañana María fue y les dijo, les dio las noticias. Lean, vamos por favor a San Juan, capítulo número 20, verso 1 en adelante. Como dije, el apóstol Juan estuvo en la cruz y también en la tumba vacía. Dice el apóstol Juan, en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo
aquel al que amaba Jesús y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Entonces, estamos como en ese proceso desde el momento en que los discípulos, cuando María Magdalena va a la tumba y se da cuenta de que el cuerpo del Señor Jesús no está ahí, obviamente ya había resucitado, va y le informa a los discípulos ese acontecimiento, y Pedro y Juan corren a la tumba a confirmar de que el cuerpo no estaba dentro de la tumba, como ustedes vieron, como ustedes ya escucharon. En el versículo 11 dice: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. No olviden que los discípulos vienen a constatar de que el cuerpo no está, entienden la palabra que había sido escrita sobre Jesús de que él iba a resucitar, pero María, que no había entendido todavía, se queda en el sepulcro llorando. En el verso 12 dice que cuando ella mira hacia adentro del sepulcro, dice, vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo a la mujer: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Mire cómo el apóstol Juan, y es el único apóstol de los cuatro y en los cuatro evangelios, que narra de una forma organizada y sistemática ese proceso de encuentros desde la resurrección. Sigamos en el verso 19, porque a la primera persona a quien Jesús se le aparece resucitado es a María Magdalena, ahí en la tumba. Pero el verso 19, no en el día, ya al final del día, dice en la noche de aquel primer día, dice el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Que imaginemos ese momento de los discípulos. Dice el apóstol Juan que estaban en una casa de uno de ellos. ¿Y cómo estaban? ¿Cómo estaban? Dice que las puertas cerradas. Tenían miedo.
aún de los romanos, asustados de que también vinieran a ellos para capturarlos y asesinarlos. Ahora, pensemos en ese día tan lúgubre que ellos pasaron. ¿Cómo habría sido la experiencia de los discípulos tantas veces que Jesús dijo y les dijo a ellos que era necesario morir, pero que iba a resucitar, pero que ellos mismos no lo creían? Y a veces nos parecemos mucho a sus discípulos. A veces nos dan una buena noticia, pero nos parece como increíble y como que aunque nuestros oídos y nuestra mente de pronto lo recibe, como que aquí no se recibe y hay cierta incredulidad. Y entonces por eso los discípulos estaban asustados, atemorizados, encerrados, pensando que ya su maestro, su Señor, se murió, se fue, y qué va a pasar con ellos. Estaban desorientados. Ahora, le he puesto como título a esta enseñanza: el poder de la resurrección. ¿No saben esta frase cómo ha retumbado en mi corazón durante estos días? Esta frase no se me ha quitado de la cabeza pensando el poder de la resurrección, el poder de la resurrección. ¿Qué es? ¿Qué puede hacer? ¿De dónde viene ese poder? Por eso, como iglesia, amados hermanos, es necesario que entendamos acerca de la resurrección. Conozcamos que lo que usted y yo tenemos, lo que usted y yo somos, lo que usted y yo podemos hacer, lo que usted y yo tenemos como una esperanza viva, depende de esa resurrección. Que usted sirva al Señor, que usted sea un ministro del Señor, que usted sea lo que sea, depende de ese poder. El apóstol Pablo escribió en Hechos 26, 23. Él explicó que el Cristo había de padecer, perdón, el escritor Lucas, que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar al pueblo, luz al pueblo y a los gentiles. Dice el texto, el apóstol Lucas, el escritor, dice: Jesús resucitó, pero dice que Él es el primero de la resurrección. En palabras del apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, él habla primicias, de la resurrección. Entonces, aunque Lucas haya dicho que Cristo fue el primero de la resurrección, es el primero, sin embargo, hubo otros que resucitaron antes de él. Y ustedes seguramente, y hemos muchas veces o algunas veces hablado con respecto a esas personas que resucitaron. Usted recuerda, en el Antiguo Testamento, ¿alguien se acuerda de alguien que resucitó, perdón? Antiguo Testamento. ¿Quién? En el Antiguo Testamento primero. El niño de la mujer viuda. ¿Recuerdan? Donde el profeta Elías fue a llevar comida por palabra del Señor. ¿Quién más? El soldado que cayó cuando estaban en guerra a la tumba, al sepulcro donde estaba Eliseo, y al tener contacto con los huesos de Eliseo, ese muerto resucitó. O sea que si hablamos de quién resucitó primero, realmente no fue Jesús quien resucitó primero. En el Nuevo Testamento, ¿cuántas personas los apóstoles resucitaron? Gente, ¿ustedes recuerdan cuando Jesús los manda de dos en dos con la gran comisión? ¿Qué les dice Jesús? Vaya, prediquen el evangelio, sanen a enfermos, echen fuera demonios y resuciten muertos. ¿Y cómo llegaron ellos a Jesús? Feliz, porque habían predicado, habían sanado a enfermos, habían echado fuera demonios y habían resucitado muertos. Entonces, y Jesús estaba vivo todavía y no había muerto. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de que Jesús es el primero o las primicias de los que durmieron, lo que realmente está diciendo, amados hermanos, ya se los voy a decir. ¿Quieren que se los diga? Ok. Primero, es porque Jesús
resucitó como una persona diferente. Y se los voy a aclarar de esta manera. Cuando solamente tomando el ejemplo de la vida de Lázaro, cuando Lázaro resucitó, ¿cómo resucitó? ¿Recuerdas? Lázaro estuvo 4 días sepultado. Hiede, dijeron ellos. Y Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera. Y cuando Lázaro resucitó y después de estar en la vida, ¿cómo fue Lázaro? ¿Cómo? Igual. O sea que si Lázaro era mal geniado, siguió siendo mal geniado. O sea que si Lázaro era chismoso, ruidoso, teniendo mal carácter, él mismo, la misma persona, se levantó igual, siguió siendo lo mismo. Todos los defectos que Lázaro tenía, tanto físico como de carácter, ¿ustedes creen que con la resurrección se le quitaron? No olviden que Jesús solamente resucitó el cuerpo. El alma de Lázaro no resucitó en ese momento. El alma de Lázaro va a resucitar con usted y conmigo. ¿Me están escuchando? Ahora, y podríamos seguir mirando una cantidad de ejemplos de personas que resucitaron, pero cuando resucitaron, siguieron siendo los mismos. Y al cumplir su tiempo, su ciclo de vida, ¿qué pasó? Volvieron a morir. Ninguno de ellos que resucitó está vivo. Solamente uno, Jesucristo. Ahora, Jesús murió. Si los pecadores que resucitaron siguieron siendo pecadores, Jesús murió lleno de pecado, porque el Padre, dice el profeta Isaías en el capítulo 53, verso 4 al 6, que el Señor cargó el peso de nuestro pecado sobre él. Todos los pecados de la humanidad anterior a Jesús, durante Jesús y posterior a Jesús y hasta hoy, hasta que Él venga por segunda vez, todos los pecados fueron puestos sobre Él, toda la maldad, toda la rebelión, toda la enfermedad. Pero cuando Jesús resucitó, se levantó sin un solo pecado con los que murió. Se levantó sin una sola enfermedad con las que murió. Se levantó sin la rebelión de alguno. Se levantó sin la ira, el enojo, el resentimiento, la amargura de alguno. Cuando Jesús se levantó de entre los muertos, se levantó absolutamente puro, sin iniquidad, sin maldad, sin rebelión, sin ninguna corrupción, porque Él se levantó como un nuevo hombre. Eso hace la gran diferencia. ¿Me están escuchando, iglesia? Pero en segundo lugar, aunque hice mención ahora, todos los hombres, todas las personas que resucitaron alguna vez, resucitaron esa vez, pero tienen que volver a resucitar. Mientras que Jesús resucitó una vez y para siempre, porque sobre Él no opera la segunda resurrección, porque Él es la resurrección y la vida. Amén. Amén. ¿Le quiere aplauso, Señor? Amén. Denles aplauso, Señor. Mire, amado hermano, Lucas capítulo 22, Hechos capítulo 22, capítulo 2, verso 22. Hechos capítulo número 2, verso 22. Mire el tremendo mensaje que el apóstol Pedro, habla con respecto a esa resurrección. El apóstol Pedro dice, la primera predicación que el apóstol Pedro da: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades,
ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios lo había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en el trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El único que murió, resucitó y a quien el Padre le hizo Señor y Dios sobre todo, y puso bajo sus pies todo dominio, todo gobierno y autoridad, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él es el Señor. Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero otra razón, amados hermanos, que nos muestra la diferencia de la resurrección, es que los que resucitaron antes que Jesús lo hicieron por el cumplimiento de una palabra de un profeta, de un discípulo de Jesús mismo, por traer salud, por traer bienestar en un momento de dolor a una familia. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, bueno, y eso no cumplió ningún efecto en el mundo espiritual, ni siquiera en la vida ciudadana, ni siquiera en las leyes de los judíos o en la iglesia cristiana. En cambio, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo se logró para evidenciar la derrota de Satanás. Y eso es uno de los puntos más importantes que podemos comprender con respecto a la resurrección. ¿Y por qué se habla de derrota? Si se habla de derrota es porque hubo una pelea. Y ustedes saben que cuando Jesús peleó contra el diablo, lo hizo siendo 100% un hombre. Era el ungido de Dios, obviamente por el Espíritu Santo. Pero Jesús no venció a Satanás siendo un Dios o siendo Dios, sino simplemente siendo hombre. Porque si Jesús hubiera peleado con el diablo, la batalla espiritual que le tocó librar, amados hermanos, simplemente, si le hubiera sido Dios, simplemente no hubiera habido batalla. Porque Dios, el Señor, tiene gobierno sobre todo. Y la pelea se gestó desde Génesis. Allí en el libro de Génesis, capítulo número 3, verso 14 al 15. Los que conocemos la historia bíblica, entendemos lo que ahí dice y cómo en el versículo 14 y 15 nos dice de que Satanás ganó la primera batalla, venció a Jesús siendo hombre en la primera, digamos, primer round de la batalla. Pero también en el mismo versículo 15 también habla que en el segundo round de la pelea, ¿quién vencería? Leamos, por favor. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ahora, ¿notan ustedes las frases que hablan de lid, de guerra, de pelea? Pondré enemistad. ¿Entre quién? Entre ti y la mujer.
y entre tu simiente y la simiente suya. Cuando ustedes van al libro de Apocalipsis, aquí ya enseñamos acerca de la segunda venida. El Apocalipsis habla de la mujer que quería ser arrollada por un gran río y destruida, y que había dado a luz en medio de eso, hablando de la tremenda persecución que hubo por el rey Herodes en los tiempos del nacimiento de Jesús. Y habla el libro Apocalipsis que ese niño que nació sería el que gobernaría y que vencería al mismo diablo. Y por eso dice, y esta te herirá en la cabeza. ¿De qué está hablando? De que la simiente de Satanás, de la serpiente, ¿qué es lo que va a hacer? La simiente de la mujer, herirá ¿a quién? A Satanás en la cabeza. Pero la simiente de la serpiente te herirá en el calcañar. Mire que primero coloca la palabra profética de la guerra mayor. La simiente de la mujer herirá al diablo en la cabeza, o sea, en la cruz. Y con la resurrección, Jesucristo venció el poder del diablo y el poder de la muerte. Pero cuando dice, y la simiente de la serpiente te herirá en el calcañar, ¿qué es lo que está diciendo? Está hablando de la muerte en la cruz, y de la muerte de Jesús en esa cruz. Por lo tanto, amados hermanos, Jesús, siendo hombre, venció a Satanás. ¿Para qué? Con la unción del Espíritu Santo, para mostrarnos que nosotros, el pueblo de Dios, sus hijos, sus escogidos, los creyentes de todos los tiempos, hay una sola manera de que podamos vencer al diablo y a su simiente, al diablo y a sus acechanzas. ¿Saben cómo, amados hermanos? Con la unción del Espíritu Santo, por causa de la resurrección. Iglesia, si no hay resurrección, no hay Espíritu Santo, aunque siga siendo la tercera persona de la Trinidad. ¿Y qué me refiero con esto? Si no hay resurrección, el Espíritu Santo no viene a la tierra. Si no hay resurrección, el Espíritu Santo, el que Jesús había prometido que vendría y a quien no dejaría solos a los discípulos, sino que les enviaría el Consolador, no estaría con ellos, no los hubiera bautizado y la obra de Dios no seguiría haciéndose hasta hoy. Solamente por el poder de la resurrección es que podemos tener la unción del Espíritu Santo para vencer al diablo. Amén. Solamente es la única forma posible. El pecado, la tentación, la maldad, la injusticia se puede vencer solamente por el poder de la resurrección. Cualquier acechanza del diablo, usted y yo la podemos vencer por el poder de la resurrección. Ahora, en tercer lugar, ¿qué efectos produce en nosotros el poder de la resurrección? Alguien busque, por favor, Romanos capítulo 6, verso 4. ¿Qué dice Romanos 6, 4? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén, gloria a Dios. Solo por su resurrección tenemos nueva vida. Quiero que mire a alguien y le diga, solo por su resurrección tienes nueva vida. Amén. Amados, todo lo que nosotros podemos vivir, todo lo que hemos predicado con respecto a Cristo, todas las victorias que Él ganó con su sangre, se hacen evidentes solamente por su resurrección. Nuestro mensaje tiene valor, nuestro mensaje tiene poder, nuestro mensaje salva vidas, transforma vidas, sana vidas, hace milagros. Nuestro mensaje con respecto a la sangre de Jesús, pero ese mensaje tiene solo poder y se vuelve relevante, se vuelve trascendente en la vida de un ser humano solo por causa de esa resurrección. No hay posibilidad, amados hermanos, de que alguien pueda cambiar.
como su palabra dice, si no es por la resurrección. Por eso, cuando pienso en la cruz no fue nada trascendente, aunque es el camino. Porque la cruz era el método de tortura y de muerte para todos los delincuentes de Roma, que Roma tenía establecido para asesinar, para exhibirlos públicamente, para avergonzarles y para atemorizar al pueblo, la cruz. Segundo, la sangre que Jesús derramó no fue tan trascendente porque todos los reos que Roma capturaba y sobre todo líderes judíos que estaban comenzando revueltas. Si usted conoce el libro de los Hechos y aún en los Evangelios se habla de algunos líderes en las épocas de Jesús que fueron apresados. Por ejemplo, ¿usted recuerda a quién soltaron en vez de Jesús para que viviera? Barrabás fue uno de los revoltosos, uno de los líderes, pongámoslo de esta forma, no sé si decir guerrilleros o revolucionarios de la época contra el sistema del Imperio Romano. Barrabás llevó un ejército grande, alcanzó a afrentar al ejército romano, tratando de liberar a Israel del yugo romano, pero fue apresado también y lo iban a asesinar el mismo día que iban a asesinar a Jesús. ¿Ustedes recuerdan cuántos ladrones murieron al lado de Jesús? 2, pero uno de ellos debía ser Barrabás. Y por personas como ella, cualquier persona que no confesara al César, cualquier persona que atentara contra la estabilidad civil, económica, política del César de Roma en Israel, era apresado y llevado a la cruz, pero antes era torturado. Cualquiera de las 7 veces que nuestro Señor Jesús derramó sangre, y hoy esas veces tienen para nosotros vida. Hoy esa sangre tiene relevancia y tiene significado para nuestra vida cristiana y para la sanidad y la liberación del pueblo de Dios. Tiene vida por la resurrección, no por nada más. Pero la sangre que Jesús derramó, la derramó cualquier reo. Porque como dije ahora, los torturaban hasta desangrarlos. Despacio, no los mataban de una sola vez. No los asesinaban de un momento para otro. Un reo podía pasar hasta 4 o 5 días en una cruz colgado. A Jesús había que bajarlo de la cruz porque al día siguiente era el día de reposo. Y por ley judía no se podía, era maldito todo aquel que el día de reposo estuviera colgado de un madero. Por eso dice la palabra que él fue maldito por ser colgado en un madero. Y por eso los líderes religiosos pidieron permiso a Pilato para que el cuerpo fuera bajado y no fuera exhibido el día de reposo por causa de la ley judía. Jesús apenas pasó en una cruz 1 día y medio realmente, pero habían reos que pasaban 3, 4 días y no los mataban. De a poquito los iban haciendo agonizar hasta que murieran. Y al final del tiempo, si no estaban muertos, ya por el tiempo los bajaban y les quebraban las piernas para que murieran y poder que sus familiares los sepultaran. Por lo tanto, amados hermanos, la sangre de Jesús tiene poder. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Denles aplauso, Señor. Y esa sangre, esa única sangre, sigue siendo tan poderosa. Aunque otros hayan derramado sangre, ¿cuántos se han inmolado? ¿Cuántos han derramado su sangre por una causa? Pero esa sangre quedó en el olvido y en el dolor de familias por esa sangre que alguien se inmoló. Pero esa sangre permanece viva, activa, veraz, eficaz para hoy. Pero esa sangre tiene poder por la resurrección. Si no hay resurrección, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, toda teología o doctrina que se construya basada en la sangre de Jesús para traer salvación, para traer redención, para traer perdón, sanidad, libertad, sería sin sentido. Por eso hay que entender que el que resucitó le dio vida a la sangre. Y por su sangre hemos sido redimidos y hechos para Dios reyes y sacerdotes. Y por su sangre hemos sido perdonados. Y por su sangre hemos sido liberados. Y por su sangre somos hijos de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Amén.
Su resurrección es la evidencia firme de su victoria sobre el diablo, el pecado y la muerte, y nos da la capacidad a nosotros de ser transformados para que pasemos de muerte a vida. Pero en segundo lugar, su resurrección nos hizo semejantes para tener vida eterna. Mire conmigo, 1 Corintios capítulo 15, verso 54 en adelante. 1 Corintios capítulo 15, verso 57 en adelante. Del 54 hasta 57. Dice el apóstol Pablo: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la promesa que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el apóstol Pablo le da a la iglesia de Corinto esta palabra de ánimo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor. ¿Cómo logra un creyente que está siendo perseguido? ¿Cómo logra una persona que está sufriendo? ¿Cómo hace una persona que está enferma y que no le han dado esperanzas? Solamente la resurrección le da ese poder. Usted y yo tenemos fe por la resurrección. Usted y yo tenemos esperanza por la resurrección. Usted y yo tenemos la capacidad de creer en las promesas del Señor por la resurrección. No es por otra cosa. Romanos capítulo 6, versos 5 al 1. Romanos capítulo 6, verso 5. 5 al 11, dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que el apóstol Pablo, que entendió tan claramente el poder de la resurrección y cómo es ese poder el que puede darnos vida nueva y nos hace semejantes a Él, tanto en su muerte como en su resurrección. Es por eso que cuando a un creyente se le hace el funeral, nuestro dolor no es para muerte, nuestro dolor tiene que ser para vida. Las lágrimas de los creyentes por un ser querido que va a la presencia del Señor no tienen que ser de pérdida total ni desolación, porque a ese creyente de nuestra familia que parte a la eternidad, un día usted y yo lo veremos de nuevo, nos encontraremos con Él y celebraremos con Él la boda del Cordero, porque estaremos también resucitados con el Señor. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén, amén. Gloria al Señor. Y quiero terminar. Esto quiero que usted lo tome. Si está escribiendo, quiero que escriba, sino que le ponga como en nuestros tiempos de jóvenes, cuando era el cassette, dele play al tape. ¿Recuerdan? Dele play ahí para que su cassette comience a grabar. En tercer lugar, su resurrección le da sentido a nuestra fe y a nuestra predicación. 1 Corintios 15, 12 en adelante.
Primera de Corintios 15, versículo 2 en adelante, el apóstol Pablo dice: pero si se predica que Cristo resucitó a los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. En los tiempos de Jesús y en los tiempos del apóstol Pablo, habían algunas corrientes teológicas judaizantes. Una de ellas eran los saduceos. Los fariseos creían en la resurrección, pero los saduceos no creían en la resurrección. Y algunos de la secta de los saduceos estaban involucrándose dentro de la iglesia de Corinto, y como la iglesia de Corinto predicaba acerca de la resurrección de los muertos, ellos se levantaban y decían: no prediquen esa falsedad, porque los muertos no resucitan. Y el apóstol Pablo está escribiéndoles esta carta en el capítulo 15 a los hermanos de Corinto, refutándoles esa mentira que los saduceos les están enseñando. Por eso dice, voy a repetir de nuevo: pero si se predica de Cristo que resucitó a los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. O sea, están predicando que Cristo resucitó, pero dicen que no hay resurrección de muertos. Entonces, si no hay resurrección de muertos, pues tampoco Cristo resucitó. Dice el verso 17. Y si Cristo no resucitó, vana vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. En otras palabras, todo lo que la gente creyó, lo que Cristo enseñó, las promesas del Antiguo Testamento con base a Cristo, su nacimiento, su muerte y su resurrección, los milagros que hizo, la salvación, la predicación que trajo, la venida del Espíritu Santo, los apóstoles predicando el Evangelio, sanando enfermos, echando fuera demonios, haciendo milagros, la iglesia primitiva expandiéndose por toda la tierra. Lo que ellos creían era una falsa, según eso. Y aún están en pecados. Si Cristo no resucitó, ¿para qué somos cristianos? ¿Para qué recibimos a Cristo? Y todos los pecados que usted cometió hasta el momento de que recibió a Cristo en su corazón, aún están con ellos. ¡Qué tremendo! Entonces, dice el versículo 18, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En una versión dice, somos los más miserables de los mortales. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y al Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que el que reine, que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, o sea, el Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todos, sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en alguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan para los muertos? Bueno, esa es otra corriente que había dentro de los cristianos de la iglesia de Corinto, los que hoy llamamos los mormones. En esa época era con otro nombre, que se bautizan por los muertos. ¿Para qué se bautizan por los muertos? O sea, el apóstol Pablo le está tomando su error doctrinal y le dice, bueno, si ustedes están diciendo que no hay resurrección, entonces ustedes ¿para qué se bautizan por los muertos? Tampoco sirve. Por otro lado le refuta. Entonces, nuestra
Perdón, hay una palabra, la palabra que el apóstol Pablo dice conmiseración, el diccionario la define, actitud o sentimiento de compasión, misericordia, lástima, solidaridad, empatía o identificación con el sufrimiento, la miseria, la desdicha o alguna condición negativa a otro. O sea, para terminar, el versículo 20 al 22 con el que empecé esta enseñanza de 1 Corintios 15, el apóstol concluye de una forma contundente: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ahora sí comprendamos la expresión primicias. No olvide, otros resucitaron antes y podríamos decir que primero, pero esos que resucitaron antes no son primicia. ¿Por qué no son primicia? Porque esos nacieron, murieron, resucitaron y volvieron a morir. Jesús nació, sabemos cómo nació, vivió, murió, resucitó y vive para siempre. Pero Él se levantó con un cuerpo glorificado. Y cuando dice el apóstol Pablo que Jesús primicia de los que durmieron y después nosotros los que dormimos, es porque si la primicia, que es el Señor, que es los primeros frutos, recuerden la predicación sobre las primicias, Jesús, los primeros frutos, el fruto que maduró primero, lo mejor de la cosecha previa, que es presentado al sacerdote, pues Jesús al morir es presentado al Padre como el primer fruto, lo más importante, lo mejor, el mejor regalo ofrecido a su Padre. Y cuando Él resucita se convierte en primicias, porque así como lo es la primicia, lo será el resto de la masa. Así como es la primicia que los hijos de Dios traen a la iglesia en un momento adecuado, así será su cosecha, su bendición, su regalo, la provisión, la recompensa que Dios les va a entregar. Por eso el Evangelio tiene poder. Por eso cuando usted predique, cuando usted comparta del Evangelio a alguien, hágalo creyendo que el Evangelio tiene poder. ¿Por qué tiene poder? Porque la resurrección le da poder. Porque la resurrección trajo al Espíritu Santo. Porque la resurrección hace que usted pueda tener llenura, bautismo, unción del Espíritu Santo. Y cuando usted predique del Señor, lo hace y lo puede hacer con tanta pasión, con tanto poder, que todo el que escuche se pueda compungir de corazón como aquellos hombres cuando el Espíritu Santo vino y el apóstol Pedro les predicó. Y lo que ellos hicieron fue: varones hermanos, ¿qué haremos? Y podríamos decir como Pedro: arrepiéntanse y bautícense para el perdón de los pecados. Así que, amada iglesia, hay momentos de nuestra vida donde pasamos tiempos tan difíciles. Hay momentos de nuestra vida donde nos podemos sentir fracasados o derrotados. Hay tiempos de nuestra vida donde somos tentados a volver atrás y tomar el arado. Hay tiempos en nuestra vida donde posiblemente nos hemos alejado del Señor y hemos seguido el pecado y le hemos obedecido más al diablo que a Dios. Hay momentos de nuestra vida donde hay escasez, donde hay crisis de familia, donde hay dolor, donde hay padecimiento. Y eso será normal mientras estemos en este planeta. Pero la diferencia que tiene alguien sin Cristo es que esa persona no tiene el poder de la resurrección dentro. Usted y yo podemos vencer el pecado. Usted y yo podemos vencer las tinieblas. Usted y yo podemos vencer el sufrimiento. Usted y yo podemos vencer la prueba, la tentación, porque ese poder está en usted y está en mí. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor. Aleluya. Aleluya. Quiero que cierren sus ojos y antes que escuchemos una hermosa canción,
Oremos para que la resurrección de Jesús fortalezca nuestra fe. Si su fe, amado hermano, ha estado vacilante, hoy que conmemoramos esa resurrección, usted le va a poder decir a Jesús: Señor, que ese poder vuelva a mí, para afirmar mi fe, para fundamentarme en ti y para obedecerte. Oremos para que sepamos que hemos pasado de muerte a vida en todas las áreas nuestras, en nuestra vida. Que esa gloriosa victoria de Cristo en la cruz se manifieste a través de su resurrección. Amados, el poder de la resurrección de Jesús estriba en que Él toma todo nuestro sufrimiento y lo convierte para nosotros en gozo. Toma todo nuestro dolor y lo convierte para nosotros en paz. Toma toda nuestra derrota física y lo convierte en victoria física y espiritual para nosotros. Él toma nuestra muerte para que nosotros se convierta en vida y vida en abundancia. ¿Por qué seguir viviendo en derrota? ¿Por qué seguirnos sintiendo fracasados, escuchando la voz del enemigo, atendiendo el susurro, dejándonos llevar por el mundo y sus tentaciones? Esta mañana oremos y dígale: Jesús, yo necesito que avives tu poder en mí. Yo no sé, amado hermano, cómo haya estado viviendo últimamente. No sé cómo ha estado viviendo últimamente, pero esta mañana vamos a declarar que Él venció. Vamos a declarar que hay poder en su resurrección. Vamos a recibir ese poder de nuevo. Vamos a renovar en el nombre de Jesús, a levantarnos en ese poder, a vivir vidas victoriosas. Amén, Señor. Quiero orar. Si hay una persona en la iglesia que últimamente se esté sintiendo derrotada, que se sienta cansada y que aún últimamente sienta que su fe se ha ido debilitando, que ha comenzado una vez más a abrir puertas al enemigo y que el temor y la duda lo han llevado, no sé si al mundo o a hacer cosas que desagradan a Dios. Yo quisiera orar por alguien que de pronto se le olvidó que tiene un poder tan grande en su vida y que no está viviendo como un resucitado, sino como un muerto. No como uno que vive en esperanza, sino como uno sin esperanza. Así que, si usted es uno de ellos, cierre sus ojos y levante su mano derecha. Voy a orar por usted. No importa, nadie le está mirando. Si te has sentido cansado, abatido, si aún has pensado que la vida cristiana no tiene valor para ti, vienes a la iglesia, pero seguramente lo haces como, toca ir, o para no irme al mundo del todo. Pero vuelves de la iglesia, sales de la iglesia y sigues tu vida afuera como cualquier persona. Levanta tu mano derecha. Voy a orar por ti. Pero voy a orar por ti para que el Espíritu Santo abra tu entendimiento y le creas al Señor y a su palabra. Estábamos cantando esta mañana declarando que somos más que vencedores. Amados, somos más que vencedores en Cristo por esa resurrección. No estamos diseñados para vivir como fracasados, para estar dando tumbos en la vida, para estar llorando o lamentándonos todo el tiempo, ni siquiera para vivir enfermos todo el tiempo, aunque nos enfermemos. Hay poder en la resurrección. Yo voy a invitarte que hagas una oración allí donde estás, los que han levantado su mano derecha, porque reconocen que necesitan ese poder. Reconocen que su vida
está hacia atrás. Su ministerio está hacia atrás, su familia, su economía está hacia atrás. No está evidenciando esa bendición, ese poder de la resurrección. Haz esta oración de fe conmigo, Señor Jesús. Yo te pido perdón por mis temores, por las dudas. Te pido perdón por mis pecados, por creerle más al mundo, al diablo o a mi carne. Te pido perdón, Señor, por no creerte a ti, para seguirte, obedecerte y vivir en el poder de la resurrección. Hoy, Señor, de nuevo te abro mi corazón para que venga tu poder a mí, para que venga tu gloria a mí, para que el Espíritu Santo me unja de nuevo, me llene para ser transformado, para ser levantado en victoria. Abro mi corazón, Señor, para que el Espíritu Santo ponga en mí de nuevo ese poder que actuó en Cristo y le levantó de los muertos. Y como dice la palabra, vivificará mi cuerpo carnal. Esta mañana, Señor, yo creo en el poder de la resurrección. Jesús, ven. Jesús, ven. Y toma de nuevo el gobierno de mi vida. ¿Se lo quiere decir? ¿Se lo quiere decir? Jesús, ven y toma el gobierno de mi vida. Te necesito hoy. No quiero volver atrás. No quiero esta vida que estoy llevando. Necesito tu poder para vivir, para tu gloria, para testificar, para orar, para predicar, para vivir, para tu gloria, Señor. Gracias. Que esta mañana, Señor, tu poder vivifique el alma. Que esta mañana tu poder vivifique el cuerpo. Que esta mañana tu poder vivifique la mente. Que esta mañana tu poder vivifique el alma. Y que haya una transformación real. Y salgan este día de la iglesia tus hijos, Señor, llenos de ese poder, transformados, llenos de tu gloria, Señor, sanos en su cuerpo, porque el poder de la resurrección domina la enfermedad, la muerte y el pecado son dominados por el poder de la resurrección. Y hoy está en mí, vamos a declararlo, hoy está en mí. Hoy está en mí ese poder. Soy libre, soy sano, soy libre, soy sano y soy bendecido por aquel que murió y resucitó y me ha dejado su poder para que vivan ese poder para su gloria. Amén. Y amén, y amén, y amén. Aleluya. Señor, gracias. Oh, toda la gloria es para ti, Jesús. Amén. Y amén. Amados, que el Señor los bendiga. Disfruten de un resto de día maravilloso en ese poder y una semana igual.